Impresionante su pasión, impresionante cómo Adolf Hitler era capaz de mantener a las masas completamente cautivas de lo que él estaba diciendo. ¿Cómo les hablaba y la forma en que esas palabras tuvieron consecuencias tremendamente dolorosas para todo el mundo? Las consecuencias de esas palabras, los totalitarismos o dictaduras de izquierda. ¿Y cómo andamos por casa? ¿Qué pasó aquí en Chile también? Lo revisamos a la vuelta de esta pausa comerciales. Estamos revisando a dictadores del siglo XX y hemos revisado dictadores de derecha asociados a la derecha, asociados al fascismo. Teníamos a Mussolini, teníamos a Hitler, dejamos a Franco incluso en el tintero. Pero ¿qué pasa con el otro espectro del mundo político? ¿Qué pasa cuando hablamos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por ejemplo? Hablamos de Joseph Stalin, dirigente soviético que gobernó fuertemente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desde el 29, año en que se estableció como sucesor de Lenin, hasta que falleció en 1953. Hubo aquí una represión brutal, hubo sacrificios gigantescos. Sí, lo que pasa es que dentro de todos los dictadores aquí estás hablando de matanzas de tu propia gente. Se habla de... Y ya estamos en otro nivel. Aquí, aquel que vaya contrario a tus ideales, porque los otros finalmente eran seguidos por el poder, por el populacho. No, este hombre, digamos, pasó la guillotina por ¿Lo seguías? O sea, si no eras amigo, simplemente eras un enemigo. Y este gallo vivía en la opulencia, pese a lo que proponía. De hecho, es uno de los hombres, de los 10 hombres que todavía la revista Forbes saca más ricos del mundo. Mira, nivel de riqueza. O sea, es que aquí viene un tema como del comunismo con el tema de la riqueza, pero que está afuera. Claro. El tema es que un dictador, por excelencia, es un tipo que tiene la opresión a las garantías constitucionales. O sea, mata a diestra y siniestra. Y principalmente en el caso de Stalin y lo que pasa con otros dictadores es por un tema político. O sea, yo tengo derecho en un país democrático a pensar distinto y dar mi opinión. Claro. En un país como Rusia, con Stalin, a mí me hubiesen matado por estar hablando de este tipo de cosas y nosotros teniendo controversia. Exacto. Un país crece cuando están estas diferencias de opinión. No podemos pensar igual. Qué importante eso, porque hablando de crecimiento, claro, un país crece en términos culturales, en términos sociales, cuando hay debate, cuando hay conversación. Pero muchos seguidores de la obra de Stalin dicen, pero Rusia pasó, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pasó de ser un campo, un país casi de características feudales, a una potencia económica, una potencia política, una potencia militar, en los años en que Stalin gobernó, desde el 29 al 53. Entonces ahí hay como una balanza. Pero ojo, podríamos decir, si bien el ejemplo no es exacto, no se puede hacer un paralelismo tan preciso, podríamos decir que los grandes faraones del antiguo egipcio lograron lo mismo a través de los esclavos. Claro. No es que ellos quieran hacer esto, se enriquece la nación, pero a costa de personas que son oprimidas para tales efectos. Y guardando las proporciones, eso es un poco lo que a mí me decían con respecto a Pinochet. Que Pinochet había levantado la economía de Chile y había puesto a Chile en órbita. Vamos a llegar a Augusto Pinochet, vamos a llegar al caso chileno, pero en Rusia hay un dato que es casi innegable, son 23 millones de personas que fallecieron bajo el yugo de Stalin. Ahora, China, Mao Zedong. Y Mao Zedong, fíjese que fue un líder, quizás el que más vidas ha cobrado en su régimen. Sí, la primera Pekín. Gobernó China hasta su muerte en 1976 y se considera que es el dictador que más muertes ha causado. 60 millones de chilenos. A ver, ¿cuánto eran? 6. Sí. 6. Sí, imagínate, pero aquí estamos hablando de algo más heavy. Este hombre astuto como él solo, brutal y excéntrico también. Este gallo se fue contra una de las fuerzas más importantes que puede tener un país, que fuera con el poder intelectual. Este hombre hizo matanza a nivel universitario que nunca más yo creo que se ha vuelto a repetir. Conocido como la primavera de Pekín, como las matanzas. Este hombre finalmente lo que hizo fue descabezar una nación tremendamente rica como es la China. Imagínate el nivel tradicional culturalmente, con miles de años de ventaja, no de décadas o centurias, miles de años. Y puso con un cuchillo sangrante su ideología. Es así de simple. Y tampoco se trata de justificar a Hitler, porque es injustificable lo que Hitler hizo. Pero aquí estamos hablando de 60 millones de personas. Y en el Holocausto murieron 6 millones, que es igual a la población. Y no estamos mencionando la toma del Tíbet. O sea, un país bien la toma del Tíbet, paz y que radica el Dalai Lama. 23 millones. Mao Zedong, 60 millones. Son cifras tremendamente descomunales. Y por lo general en los libros de historia, uno cuando va a la historia más práctica, más reciente, quizás que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, uno dice, pero Hitler
Hitler. tipo malo. 60... Aquí hay una diferencia de personas que murieron impresionante, indesmentible. Esto no se trata de justificar. Insisto, es aberrante lo que Hitler hizo en la Segunda Guerra Mundial. No corresponde. Pero también las cifras... Uno fue por temas étnicos y este netamente intelectual. Sí. Ambos son reprochables. El tema es que las ideas políticas que se estaban gestando en China, que pensemos también que no existe revolución industrial, o sea, los derechos laborales están completamente anulados en China. Es rara la mezcla que sea como comunismo, capitalismo casi en China, y eliminó toda esa discusión ideológica como lo mejor que tiene una sociedad, la eliminó, por eso tantas matanzas, y además un país muy grande en población. Exacto, yo creo que proporcionalmente se pareció a Alemania. Absolutamente, y hizo un sesgo que a mí me parece aún más terrible. Este hombre fue el que impuso este concepto que la religión es el opio del pueblo, y le quitó toda esperanza de carácter espiritual a la gente. Estamos hablando que es un país rico en taoísmo, budismo y un largo etcétera. Entonces, cuando hace eso, te quita toda esperanza y te vuelve un materialismo donde solamente hay que seguir al líder. Y anda a verlos ahora, si igual tienen como rasgos la May quedaron así. La May hace un instante decía, a mí lo que me enseñaron de Pinochet era que Chile había crecido económicamente, pero que había tenido costos gigantes. Algo así te entendí, ¿no? Felipe Sánchez dijo... Tú salías de Chile hace un tiempo, lo que yo al menos entiendo es que tú salías de Chile y te decían, Chile, Pinochet. Era como Pinochet, Zamorano y los mineros. Los mineros. Es como quizás uno de los apellidos o nombres más recordados en el extranjero respecto de nuestro país. Augusto Pinochet, dictador de Chile. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, ahí lo tenemos en pantalla. En calidad de comandante en jefe del Ejército de Chile, encabezó el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al gobierno de Salvador Allende. Entre 73 y 1990 estuvo al mando del país como jefe de Estado, como jefe supremo de la nación, estando en una de las dictaduras más recordadas también en el mundo. Y este hombre era marcadamente anticomunista y también un ferviente católico. Entonces combinaba esas dos características. El que sea anticomunista y el que sea católico no es una contradicción en sí. De hecho es todo lo contrario. Yo creo que es una reafirmación. Los católicos encuentran que no hay nada más horrible o más contrario a Dios que el comunismo. Solamente que, y por desgracia, a veces los católicos se han aprovechado de eso y han hecho terribles matanzas por personas que piensan distinto y que son buena gente, pero no creen en Dios. May, cuando tú llegaste a Chile... la hipocresía es grandísima, porque los 10 mandamientos, en el fondo, eso de no le hagas al prójimo... No matarás. De hecho, bueno, a la fácil. Puede ser, porque yo no soy comunista, no me pongo ese pero sí soy socialista. A mí sí me importa lo que pasa con la sociedad. Cuando llegaste a Chile, ¿te diste cuenta lo que había en Chile? ¿Era lo mismo que te habían contado? ¿Qué año llegaste a Chile, perdón? En el 94. Antes, 94. En el 94. Segundo presidente después ya recién había salido él, estaba Frey. Sí. Justito. Mira, cuando yo llegué a Chile, la verdad es que lo que yo sabía de Chile era, por supuesto, lo más terrible, lo de los desaparecidos, la violación de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos, el río Mapocho lleno de sangre, cosas así que yo, imagínate, también a mí me tocó llegar a una familia extrema derecha. Yo llegué a la cuna del derecho. ¿Entendías ese contexto? ¿Sabías quiénes eran ellos, lo que pensaban? No entendía nada, Eduardo, nada. Yo era un pollo que llego en el camino para acá, en el aeropuerto, en el avión, justo al lado, veníamos con un hombre que era comunista. Así yo estaba, ¡ojalá comunista! Y él nos agarró, como cachó que nosotros habíamos llegado como a la meca de la derecha de este país, y todavía estaba muy marcado el tema derecha-izquierda. Él nos fue a buscar un día, porque a mí me sacaron a pasear esta familia que es de derecha, y yo veía esto y decía, ¡oh, qué tremendo Chile, qué espectacular! Y este otro comunista me agarró y me dijo, no, ven a ver, a conocer la otra realidad de Chile. Y me sacó, no me preguntes dónde me llevó, porque hasta el día de hoy no sé dónde me llevó, pero me llevó a poblaciones donde la gente vivía tapándose con cartones. Y para mí fue el primer encuentro crudo con esta dualidad tan grande en este país, y me chocó muchísimo. La segregación. ¿A ti, Felipe, fuera de Chile, cuál es tu experiencia con Pinochet fuera de Chile?
Mucho odio, claro. O sea, a ver, todo el mundo rescata la parte económica, porque, claro, el liberalismo económico y el auge de que todos tenían acceso a bienes que antes no, pero, claro, nadie lo justifica y hay un odio, pero así... De hecho hay un recelo de repente, uno sabe chileno, apoyas a Pinochet, y como que te miran de repente un poquito mal al principio. Es lo mismo que el cubano. Pero cubano, apoyas a Fidel, como que te dividen en... Pero lo de la condena a la violación de derechos humanos en Chile principalmente es algo más, incluso bastante más reciente. Cuando Pinochet salió de la presidencia y siguió siendo comandante en jefe, todavía había mucha gente que en Chile se negaba a esa verdad. O sea, es extraño que todavía haya gente, que todavía existe, que aún justifica, o sea, nada justifica